Presidente, buenas noches. Dos reflexiones sobre el debate de moción de censura y una que tenía de una constancia por otro hecho. En este debate del día de hoy el ministro quiso presentar como si SAGEN definitivamente no fuese esa empresa grande que significaba un gran patrimonio para los colombianos, pero se le olvidó decir al ministro que en su propio informe del Ministerio de Hacienda, en reuniones previas a las asambleas, de manera especial a la asamblea de ISAGEN, se reunieron para definir cuántos eran los dividendos que iban a entrar al Tesoro Nacional, y fue Hacienda ya preparada para que se le asignaran esos 277 mil millones de pesos de dividendos en el 2015. Aquí está el informe que hoy subestima el ministro, y claramente ellos reconocen que fueron reuniones previas para poder definir y luego lo ratifican en el Consejo de Ministros el monto de dividendos que van a obtener de ISAGEN. Yo me pregunto, después de los de Ecopetrol son los más altos dividendos que recibe la nación, si eso es despreciable en una empresa del Estado, que las demás de lejos reciben esos recursos. El segundo comentario que quiero hacer es que el ministro dijo en esta intervención hoy que no era cierto que las ventas que se habían hecho de enajenación de activos en el país eran fundamentalmente para financiar presupuestos. Eso es falso. Durante el gobierno del presidente Uribe, entre reestructuraciones, enajenaciones de cerca de 440 empresas, y prácticamente todas ellas fue para evitar que se cerraran hospitales, para evitar que pensionados como los de Telecom no pudieran recibir sus mesadas pensionales. Por eso se enajenaron, no para financiar el gasto corriente del presupuesto general de la nación. Entonces sí da mucha pena que un ministro de Hacienda venga aquí con afirmaciones que no son ciertas, insinuando como que la única vez que no se va a utilizar los recursos para financiar gasto es con la venta de ISAGEN. Falso, falso. En el gobierno del presidente Uribe, la gran mayoría de enajenaciones fue para evitar precisamente que las empresas tuvieran que liquidarse y que pudieran asumir los compromisos con los pensionados. Esto eran mis dos primeros comentarios, pero tenía una constancia que no quiero dejar pasar el día, presidente, porque tengo que rechazar el paro armado que hoy le decretaron a Sincelejo las bandas criminales y que ya la habían decretado a... Cierre, senador. Aparte, allá fue a los municipios de Córdoba, ya había sido parte de los municipios de Sucre, pero hoy, presidente, decretaron paro armado, y concretamente contra la Universidad de Sucre, que fue su principal objetivo. Tengo que rechazar que con el miedo y con las armas se quiera afectar el normal desarrollo de las actividades productivas, académicas y profesionales del departamento de Sucre, y que la policía y el gobierno nacional subestimen la capacidad de amedrentamiento que tienen estas bandas criminales. Y por eso mi llamado a que no sigamos jugando con la estabilidad política, jurídica y por supuesto el desarrollo productivo normal de ciudades como hoy lo está viviendo Sincelejo, hace 2 días Montería y varias regiones del país. Gracias, presidente.